Son las 9 de la mañana con 9 minutos. ¿Qué les parece si vamos de inmediato con nuestro panel? Ya están conectadas nuestras invitadas del día de hoy, con quienes vamos a estar abordando aquellos temas que recién estábamos enunciando en torno a la contingencia. Saludamos a Luz Raidel, subdirectora de Incidencia Social y Política de la Corporación Miles Chile. ¿Cómo estás, Luz? Muy buenos días. Parece que estás muteada, Luz, no te escucho. A ver, veamos si... Ahí sí, Ahí sí que siempre sí. me confunde este programa, pero No, buenos días a ti, buenos días Macarena, un gusto. gracias por acompañarnos y ya lo decía Luz, también nos acompaña Macarena Cox, socia y directora de comunicaciones de la consultora de asuntos públicos y comunicación estratégica Polka. ¿Cómo estás, Macarena? También muy buenos días. Muy buenos días a ustedes también. Bueno, vamos de inmediato a nuestros temas del día de hoy y nos quedamos en una primera instancia con lo que fue la presentación de este documento por parte del oficialismo. El día de ayer ya lo estábamos reseñando, se estaba hablando durante esta semana también de este documento, herramientas para la gestión local, propuestas de acción desde la centroizquierda y el progresismo, dado a conocer por la expresidenta Michelle Bachelet, fue quien encabezó la presentación de este documento. Detrás de él hay centros de pensamiento del oficialismo, 9 en total, y es bien interesante ir analizando varios aspectos que tienen que ver con esta presentación. Por un lado, la señal que se da con la exmandataria encabezando esta ceremonia, en un momento además donde estamos bien atentos también a lo que va a ser el despliegue de candidatas y candidatos en la elección municipal, previo a la elección municipal de octubre, pero además cada uno de los puntos que son abordados en este documento, tal como lo decíamos. Dentro de lo planteado por la presidenta, ella señaló o destacó la necesidad de contar con gobiernos abiertos y transparentes, evitando la corrupción, porque no solo daña a las instituciones, sino que esencialmente lo que hace es erosionar la confianza de la ciudadanía, de las instituciones y de sus autoridades. También la exmandataria instó a los postulantes a actuar con integridad, pero también con responsabilidad, porque esa es la única manera de construir una sociedad justa y equitativa, desde la confianza y la participación ciudadana, y que sean estos los pilares fundamentales. Es parte de la locución de la mandataria que también quisimos traer a colación y que se engloba en lo que son los elementos fundamentales de este documento. Ya nos daremos tiempo de poder entrar en ellos, va a ser interesante hablar con enfoques en seguridad pública, migración, cuidados y salud mental, planificación del espacio público, instituciones transparentes y abiertas y también enfoque en cultura y deporte como base. Pero quiero partir con el tema de las señales, el contar con la exmandataria justamente encabezando esta ceremonia. A muchos también, muchas veces hace la lectura de si efectivamente esto también da pie a pensar de que podría ser una alternativa en el próximo año. Luz, parto contigo, ya iremos a los contenidos, me interesa mucho entrar en aquello, pero lo primero, lo más general, esta señal de Michelle Bachelet encabezando esta ceremonia. Yo creo que más que una señal en concreto respecto de cualquier futura o eventual candidatura, tiene que ver con que el término del periodo de la expresidenta Bachelet como alta comisionada de derechos humanos y su regreso a Chile marca de alguna manera su regreso también al involucramiento de la vida pública y política de nuestro país. Ella es sin duda una figura que representa una unidad y una transversalidad dentro de sus sectores políticos, pero también yo creo que para la ciudadanía, sin perjuicio de los matices que pueden haber, pero es la primera mujer presidenta, fue presidenta durante 2 periodos, fue alta comisionada de los derechos humanos, o sea, una figura de suma relevancia. Ahora, ¿qué significa eso para una posterior candidatura? No creo que sea necesariamente el momento, ni creo que sea tampoco la finalidad que tiene su presencia en este tipo de actividades. Yo creo que ella tiene la capacidad de transversalizar, unir y pone esa capacidad al servicio de su sector político y de los procesos políticos que están ocurriendo hoy día. No es la primera vez que lo hace desde que regresó. Yo creo que lo va a seguir haciendo independiente de si tiene o no un cargo o un rol definido en alguna institucionalidad. Macarena, ¿cuál es la visión tuya de lo que fue la puesta en escena también en torno a esta presentación de este documento que me da la impresión va a ser importante también durante la campaña para el oficialismo? Sí, a ver, la expresidenta ya ha descartado en varias oportunidades que busca esta tercera candidatura para llegar a la moneda, pero ya son varios los parlamentarios que han deslizado que esta opción se podría concretar después de las municipales. Entonces, si a esto le sumamos también la alta convocatoria que logró esta actividad, podemos afirmar, me parece, primero que ella es
la principal líder del sector y que si se concreta su candidatura tendría el respaldo de las dos coaliciones al interior del gobierno. Y en este encuentro, donde también hubo candidatos municipales, ella causó una tremenda impresión porque la gente estaba súper entusiasmada, se querían sacar fotos con ella y eso te demuestra que tiene un capital político que es bien significativo. Sin embargo, aún las encuestas, como la última de la CEP, la muestran muy por debajo de Evelyn Matei. El tema es que aún queda tiempo. Y si vemos también el abanico de posibles candidaturas en el sector, Michelle Bachelet pareciera ser la única carta viable, al menos dentro de la izquierda, porque aunque se mencionó en su minuto, por ejemplo, a Camila Vallejo, su embarazo por el timing yo creo que la descarta como candidata presidencial. Y además el gobierno de Gabriel Boric está súper desgastado en materias como seguridad, por ejemplo. Y en ese contexto, la izquierda no cuenta con otros candidatos que sean fuertes. Yo creo que en el caso de Bachelet, a pesar de todo, es vista como la mejor opción para enfrentar a Evelyn Matei. Por lo que decían ustedes también, ella tiene la capacidad de unir a la izquierda, basándose, por ejemplo, en la experiencia del gobierno de la nueva mayoría que logró incluir desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana. Y recordemos también que toda esta juventud política ha demostrado también serias dificultades a la hora de gobernar y ahora el electorado podría inclinarse hacia líderes que tengan más experiencia comprobada. ¿Cachai? Ahora, bueno, Bachelet sigue siendo la única opción presidencial y eso, si esto se mantiene así, podría reflejar también un fracaso significativo en la centroizquierda y en la izquierda, en la generación de nuevos liderazgos que sean fuertes. Ahora, aún así, Bachelet podría ayudar a organizar el sector y en ese sentido muchos también van a preferir mirar para el lado y mantenerse con esta figura. Otra de las figuras que también ha sido mencionada, por ejemplo, es la de Bodanovich, pero va a depender mucho su desempeño en Maipú para ver si en el fondo, en algún futuro se logra como concretar obviamente una candidatura, pero también si pensamos en cuanto a la derecha, enfrentarse a Bachelet podría ser un desafío mucho mayor por su grado de reconocimiento y también por el legado que tuvo en políticas públicas como la gratuidad en la educación. Ahora, también sabemos que hubo muchas falencias durante su gobierno, a pesar de que tenga una figura carismática, en el fondo, si ella decide, en el fondo, enfrascarse en una candidatura, va a tener que enfrentarse también a un análisis bien crítico de cómo fueron sus mandatos anteriores, ¿cachai? Porque recordemos, por ejemplo, durante la primera gestión, que se le había cuestionado mucho el tema de la reforma educacional y el manejo que había en las desigualdades sociales, y durante su segundo mandato, fue súper criticada por casos de corrupción y también porque faltaban resultados que fueran tangibles en materia de reformas tributarias, en materia de reforma laboral. Y claro, logró por un lado sacar adelante la reforma educacional, pero hoy vemos que hay serios problemas en la educación pública, sobre todo en cómo ha avanzado todo el tema de los servicios locales de educación. Entonces, justamente estas críticas reflejan un desafío porque va a tener que demostrar que puede superar las debilidades de su pasado y cómo se llama, hacerse cargo de los hoyos que están generando hoy día en el presente y también de si va a ser capaz o no de ofrecer una visión más renovada y que sea efectiva para el futuro. Vuelvo contigo, Luz. Obviamente ahí te dejo espacio si es que quieres hacer también algún contrapunto respecto a lo que planteó Macarena, respecto a la posición que adquiere a la exmandataria en este escenario electoral municipal y eventualmente en lo que se venga el próximo año, pero también es bien importante ver cómo cada uno de estos temas establecen en estas propuestas, en este documento, también van muy de la mano con las preocupaciones a nivel público. Ya lo decíamos, lo anunciábamos, están los temas vinculados a seguridad, temas vinculados a migración, se trata de ir innovando en muchos de estos aspectos, se plantea en el documento, también en el ámbito de los cuidados, en el tema del espacio público. Importante también saber cuánto puede ir permeando también el debate a nivel programático, cada uno de estos puntos que se plantean, que se establecen además como punto de aplicación en los gobiernos locales, pero cada una de estas premisas tranquilamente podrían ir en un programa presidencial. Te dejo ahí, Luz, también la palabra y tiempo también si que quieres hacer algún apunte de lo que dijo Macarena. Sí, yo no solo sobre lo que mencionaba Macarena sobre la incapacidad de generar nuevos liderazgos, yo creo que eso es súper transversal. No creo que sea un problema solo de las izquierdas. Si hoy día tenemos una figura más o menos nítida que se perfila como presidencial en la derecha, que es Evelyn Matei, que no es precisamente un liderazgo nuevo,
es alguien que lleva muchos años en la esfera política y que tampoco tenemos la claridad de que sea un liderazgo propiamente tal, porque hasta ahora no ha representado un apoyo de carácter transversal en su sector. Tenemos varias figuras que suenan muchas veces con la misma intensidad. Y creo que eso marca un contraste, creo que ahí las izquierdas están haciendo un esfuerzo bien concreto y que este documento de alguna manera lo materializa, de generar no solo acuerdos transversales en cuanto a apoyos concretos hacia figuras determinadas, sino que esa transversalidad tenga que ver también con cuestiones programáticas transversales, longitudinales respecto de distintos temas. Y que en definitiva los gobiernos locales que respondan al oficialismo con toda la diversidad que tiene el oficialismo, que ya lo sabemos, se va manifestando conforme van ocurriendo distintos hechos, ¿cierto? Y ahí vamos viendo varios matices en cuanto a opiniones. Pero en definitiva que al menos el hacerse cargo de estos temas que son fundamentales para la ciudadanía hoy día, que son innegables en definitiva y que tienen que tener un correlato a nivel de gobiernos locales muchas veces, sean y respondan a un esfuerzo programático mayor, más transversal, más amplio, y que en definitiva sean aplicados en los territorios que es donde se necesita. Yo creo que ahí se marca con este documento en particular una diferencia bien abismal entre lo que hemos visto desde los sectores de derecha para responder a estos temas que en definitiva muchas veces atienden mucho más a premisas que tienen que ver con manifestaciones populistas de opinión, propuestas que son bien rimbombantes, pero que en definitiva no tienen necesariamente un correlato que vaya a significar una mejora en la vida de las personas en relación con esas propuestas en concreto, digamos. Yo creo que ahí se nota un esfuerzo que es mucho más profundo en materias como migración, como seguridad, pero también hacerse cargo del tema de los cuidados, que es un tema que genera una división importante y una diferencia importante entre sectores. Los cuidados hoy día son un ámbito que se encuentra en crisis, una crisis que no va a pasar, sino que se va a agudizar. Y esa crisis tiene mucho que ver con el entendimiento individual de los cuidados y cómo pasamos hacia lo colectivo y a entender el derecho al cuidado como un derecho de todas las personas. Y es algo a lo que hay un sector que se ha opuesto, digamos, de manera sistemática. Entonces yo creo que ahí se van marcando diferencias importantes. Yo creo que este es un esfuerzo bien relevante por generar una transversalidad respecto de no solo algo ideológico o apoyo en votos, sino que también en las medidas concretas que se tienen que tomar para abordar ciertas problemáticas contingentes. Macarena, entremos también en la valoración de muchos de estos puntos que se establecen en este documento. Se habla de gestión municipal, en muchos aspectos también se destaca el tema de poder impulsar la innovación en muchos aspectos. Ahí también daba cuenta a luz de elementos como es el de sistema de cuidados. Dentro de los elementos que se pueden ahí observar, se plantea una transversalización en el modelo de cuidados, bienestar, también enfoque feminista y de género a nivel local, diagnósticos comunales y reconocimiento de oferta, prioridad a un enfoque preventivo en materia de cuidados. Es parte también de lo que se denuncia en este ámbito. Ya lo decíamos que también hay propuestas en torno a migración. Se señala que es clave reconocer que a nivel normativo la ley de migración y extranjería marca un hito al integrar el enfoque de derechos humanos en la regulación migratoria. En eso se hace ahí también se le da una importancia, se plantean esfuerzos de cooperación intermunicipal, coordinación con gobiernos locales, centrales. Es clave la creación de redes de cooperación y mesas de diálogo para compartir buenas prácticas. Eso también está presente. En seguridad se propone participación activa de la comunidad, prevención con rol fundamental de los municipios, colaboración intersectorial, promoción de una cultura de la legalidad, también inclusión de migrantes en las estrategias de seguridad. En probidad y transparencia también se plantea implementación proactiva de propuestas de la Estrategia Nacional de Integridad Pública y del Proyecto de Ley de Integridad Municipal. Estoy haciendo ahí recogiendo algunas de las propuestas porque son muchísimas, pero quiero también ponerlas sobre la mesa para poder también entrar a hablar parte de aquello. Macarena, te escucho. Sí, bueno, siempre antes de una candidatura, obviamente los centros de pensamiento de cada sector empiezan a trabajar distintas propuestas que muchas veces quedan en titulares. Uh-huh. El tema, por ejemplo, de migraciones, hoy día
por ejemplo, el actual gobierno recibió fuertes críticas por el aumento de la migración irregular, acusan que ha habido falta de voluntad en las expulsiones, se han enviado señales equivocadas en temas de política migratoria al no sancionar con contundencia, como esperan algunos, obviamente el ingreso irregular. Y la expresidenta también en su discurso hablaba de reforzar todo el rol del Estado en base a todas estas propuestas que se estaban haciendo. Pero ahí como que yo creo que se destaca una paradoja que me parece un poco evidente dentro del gobierno actual, porque aunque Bachelet en el fondo enfatiza que necesitamos contar con un Estado que sea más robusto, más presente, la realidad es que hasta ahora la administración ha fallado en traducir todas esas palabras en acciones concretas y efectivas. O sea, el llamado de Bachelet en el fondo es un reconocimiento tácito en base a todas estas propuestas de que el Estado no está cumpliendo con sus responsabilidades fundamentales, especialmente en áreas críticas como la seguridad, la educación, migraciones, la salud. Y esas mismas críticas se pueden aplicar al actual gobierno, que ha tenido en el fondo la oportunidad y el poder para implementar cambios que son significativos y que hasta ahora ha mostrado una preocupante inercia, yo diría también que quizás falta de voluntad política para poder llevar distintas políticas públicas a cabo. Y también es particularmente irónico que este mensaje provenga de una figura que ya ha tenido la oportunidad de gobernar en 2 ocasiones anteriores y que en el fondo su partido actualmente forma parte de la coalición que actualmente está en el poder. Yo creo que si bien su discurso puede resonar como un llamado a la acción, también pone en evidencia la falta de renovación y de propuestas concretas que puedan materializarse en un cambio que sea real y tangible para la ciudadanía. Además, todo este discurso y todas estas propuestas también subrayan un problema que es más amplio, que tiene que ver con la desconexión que finalmente hay entre lo que es la retórica y la realidad en la política chilena, porque mientras se habla, por ejemplo, de fortalecer el Estado, las políticas y acciones que podrían en el fondo realmente lograrlo, brillan por su ausencia. Entonces, en lugar de enfocarse en diagnósticos que son repetitivos, el gobierno debería estar concentrado en la ejecución efectiva, en el fondo, de reformas que impulsen una transformación que sea tangible para la gente, que sea tangible en todo, en el fondo, el aparato estatal. Entonces, nada, aunque todo este discurso y todas estas propuestas están en el fondo cargadas de buenas intenciones, también es un recordatorio de que el verdadero desafío para el gobierno actual no está en identificar los problemas, sino que demostrar la capacidad y la determinación para poder resolverlos. Y nada, si en lo que queda de gestión no vemos acciones concretas, estos llamados al final se convierten en declaraciones de buenas intenciones sin un impacto real en la vida de los ciudadanos. Entonces yo creo que hay que tener mucho ojo ahí. Luz, vuelvo contigo para hablar también un poquito de este sentido de realidad que de alguna manera también establece Macarena y también, a su vez también pone un poquito en entredicho a la luz de los planteamientos que se hacen en este documento. Ella lo trae a colación a propósito de lo que ha sido la experiencia de este mandato, lo que también se pudo haber observado eventualmente en gobiernos de la exmandataria Michelle Bachelet, pero además también alude a las características que ha adquirido el tema de desarrollar política pública al alero de las diferencias y también de las características legislativas que la hemos encontrado en más de una oportunidad. Luz, me quedo contigo. Sí, yo creo que en temas de migración todavía hay una brecha importante respecto de cómo damos esta discusión para efectos de que sea seria y con honestidad y transparencia de cara a la ciudadanía. Creo que ahí, primero, hay que distinguir 2 niveles. Entiendo que este es un documento que busca hacerse cargo de las realidades locales, sí, y del efecto que tiene y el impacto que tiene en la vida de las personas a nivel local el fenómeno de los flujos migratorios en nuestro país. Eso por una parte, digamos, eso va muy en un carril no separado, pero digamos que paralelo a algo que es más macro, que tiene que ver con cómo identificamos la migración en cuanto a problema situado dentro de un contexto regional que exige no tanto un abordaje desde el punto de vista nacional de qué hacemos cuando las personas llegan a nuestras fronteras, sino cómo a nivel regional pueden darse respuestas a estos flujos migratorios que son principalmente forzados, ya sea por situaciones económicas o también por situaciones políticas y sociales que afectan a los países de la región, que son conocidas por todos, digamos.
seguir insistiendo en que las penas privativas de libertad o la criminalización de la migración es la solución a que sigan llegando personas a nuestro territorio es seguir descansando sobre la base de una falacia que no tiene nada que ver con la evidencia. Y aquí yo seguí muy de cerca, por ejemplo, la discusión parlamentaria el año pasado en materia de migración, donde se proponía la criminalización de la migración, y hubo un desfile importante de académicos de renombre que no necesariamente se identifican con un sector u otro político, pero que han estudiado el fenómeno migratorio dentro del contexto del ámbito penal, y la evidencia demuestra que criminalizar la migración no tiene un efecto sustantivo y concreto en la llegada y el ingreso de las personas a nuestro país. O sea, hay que empezar a dejar ciertas cosas atrás para poder avanzar en soluciones concretas. Ahí yo creo que sí hay un gran desafío que no depende solo de nuestro gobierno, digamos, es una situación de derecho internacional y de política internacional que es muy compleja, que es cómo se logra articular respuestas que consideren el aspecto de crisis humanitaria que tiene la migración en nuestro país. Y yo creo que ahí se han hecho esfuerzos en general, un equilibrio entre ambas cosas, siempre con un sello que yo creo caracteriza a este gobierno, que es respetar el marco internacional de los derechos humanos, digamos. Y ahí no nos podemos perder. Ahí hay cosas que no podemos hacer y que no se deben hacer pese a los esfuerzos legislativos a veces de hacerlo como el tema de criminalización. Y yo creo que efectivamente este gobierno, yo sin ser oficialista, ¿cierto? Hay algunos avances significativos que se han logrado principalmente en la vida de las mujeres respecto de políticas públicas relevantes, como por ejemplo todo lo que ocurrió con las pensiones de alimentos, que son un fenómeno escondido en nuestro país, invisibilizado. Yo creo que se metió debajo de la alfombra durante años. Son miles de millones de pesos adeudados a las familias, a los niños, a las mujeres, y que este gobierno logró sacar adelante una política pública que ha generado un retorno relevante en causas que llevaban 10 años, por ejemplo, con deudas relevantes. Pero también hay cuestiones que son estructurales, que requieren de acuerdos más amplios, y aquí yo siempre vuelvo a este mismo tema, digamos, cómo desde los distintos sectores logramos tener la altura de mira suficiente para sentarnos a la mesa, para tomar decisiones relevantes en problemas que son estructurales y que no se pueden resolver en un gobierno ni en otro, que es la reforma tributaria y la reforma de las pensiones. Ahí siempre nos vamos a encontrar con un problema, una piedra de tope en la conversación que requiere la altura de miras necesaria que la ciudadanía espera de sus políticas y políticos para sentarse a la mesa y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque este es un problema real que afecta la vida de las personas. La reforma tributaria es la que nos permite las medidas concretas que señala Macarena. O sea, si no tenemos plata, hay medidas que no podemos tomar, y la reforma de pensiones, que ya es una deuda que se sigue arrastrando con las personas de nuestro país, principalmente con las personas mayores, y que es una crisis que eventualmente puede volver a hacer agua y generar problemas serios a nivel político y de estabilidad. Macarena, me quedo contigo para ir cerrando esta parte del panel. Te escucho. Sí, yo creo que es importante cuando se concretan en el fondo políticas que terminan siendo políticas de Estado, por ejemplo en el tema de la pensión de alimentos, que claro, durante el gobierno del presidente Piñera se crea este registro nacional de deudores de pensiones de alimentos, que fue en el fondo un paso significativo a la hora de poder en el fondo empezar a hacer cierto estos cobros y en el fondo identificar obviamente las responsabilidades. Y después, claro, en este gobierno se avanza ya en el fondo en la exigencia de hacer efectivo estos en el fondo cobros. Y eso también se ve también en distintas materias como en transporte, con los avances de metro. Y yo creo que en el fondo es bien importante que en las gestiones de cada gobierno ese tipo de políticas públicas se mantenga. Sin embargo, existen obviamente otras materias que son mucho más importantes si uno revisa, por ejemplo, las percepciones ciudadanas en las encuestas, como la educación y la seguridad, que en el fondo requieren de una gestión efectiva y también de propuestas que sean concretas, no solamente de participación de la ciudadanía. ¿Cómo en el fondo vamos a hacer para que los migrantes dejen de ingresar al país y si uno los expulsa vuelvan a ingresar? En el fondo, como medidas concretas que te den un resultado que sea efectivo y tangible en el tiempo. Entonces ahí yo creo que es importante como salir de las buenas declaraciones de intenciones y empezar a hacer propuestas que finalmente tengan resultados, que son los resultados que espera la gente.
Ya son las 9 de la mañana con 38 minutos. Estamos de regreso con nuestro panel del día de hoy de Enlace USACH. En esta oportunidad nos acompaña Macarena Cox, socia y directora de comunicaciones de la consultora de asuntos públicos y comunicación estratégica Polka. También Luz Raidel, subdirectora de incidencia social y política de la corporación Miles Chile. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar con esta visita relámpago del presidente argentino Javier Milei a nuestro país. Estuvo participando de un evento privado de Gas Andes, que fue la principal razón de este corto viaje del mandatario argentino, donde obviamente se refirió a varios temas vinculados a Chile y Argentina. De hecho, tuvo loas a la unión público-privada que se ha desarrollado en nuestro país y desde un principio se estuvo ahí a la expectativa de si iba a haber algún tipo de reunión con el presidente Gabriel Boric. Esto finalmente no se desarrolló. Pero es particularmente lo que se ha esgrimido problemas de agenda. En algún momento también se deslizó una cierta molestia en el gobierno chileno por la premura con que se organizó este viaje, pero importante entonces verlo desde una perspectiva de las relaciones entre ambos países. Ya lo decíamos, el mandatario argentino destacó el modelo económico chileno, el que dice ha perdurado pese a los cambios de signo político. También hubo críticas al kirchnerismo por dejar de exportar gas a Chile y planteó que el país ha sido un claro ejemplo de lo que hay que hacer. Es parte de los análisis entonces que hizo el presidente argentino, ya lo decíamos, en esta visita relámpago. Hablemos un poquito de esto, parto contigo, Macarena. Por un lado, los diagnósticos que hace Milei de la realidad nacional, del modelo con el que se ha estado llevando adelante muchas de las propuestas a nivel país, pero también dejar establecido el escenario en que se dio esta visita, el que no haya habido también la oportunidad de compartir de parte de los dos mandatarios, lo que independiente de la premura de la agenda, igual se torna un poco extraño, tomando en cuenta que somos países vecinos y con una relación tan estrecha. No sé con qué sensación te quedaste tú, Macarena. Sí, a ver, el tema de la visita de Milei, independiente de que sean presidentes con posturas distintas, obviamente Milei de derecha y Boric de izquierda, es que la relación entre Chile y Argentina ha sido históricamente muy importante en términos de relaciones exteriores. Entonces, claro, como decía y tú, además somos países vecinos, entonces tiene que haber una relación estratégica. Y por eso la ausencia de un encuentro es una señal súper negativa. En el caso, claro, de esta visita fue de carácter privado, empresarial, no una visita de Estado. Sí. Las visitas de Estado obviamente tienden a ser más protocolares y requieren una planificación anticipada, con encuentros formales entre los tres poderes del Estado, etcétera. Y claro, esta visita se organizó con poca anticipación, no siguió un protocolo, pero aún así, yo creo que el gobierno de Chile podría haber hecho un esfuerzo mayor por recibirlo, o al menos enviar la señal del intento de recibirlo, sobre todo después de tanta parafernalia con la visita de Lula. Igual, también es curioso que Milei, por ejemplo, no se haya reunido con otros dirigentes de derecha, como por ejemplo José Antonio Kast, que trascendió que también intentó contactarlo y no hubo éxito. Entonces, también esto te podría como sugerir que la personalidad, obviamente, del presidente argentino no es muy propensa quizás a reuniones, a contactos, pero a pesar de todo, es una situación que deja en evidencia las complejidades diplomáticas que se van generando cuando existen líderes con posturas extremas, sin experiencia y al final con estilos no convencionales que deben interactuar obviamente en el ámbito internacional. Y esta falta de coordinación y aparente informalidad en la organización de la visita podrían reforzar obviamente la percepción de que Milei está más cómodo en entornos quizás empresariales que en el marco tradicional, obviamente, de la política y de la diplomacia en sí. Y nada, y esto obviamente va a generar desafíos en futuras interacciones bilaterales que hayan obviamente entre los dos países y obviamente también pone de manifiesto la importancia de que vamos a tener que tener un enfoque más estratégico y más planificado en los años que vienen en las relaciones exteriores de Chile y Argentina. Sí, es bastante elocuente. Me da también esa impresión de que es muy decidor de las características que está teniendo la relación a nivel diplomático y también de gobiernos de ambos países. Luz, también, ¿qué sensación te queda después de esta visita? Que en todo caso, de alguna manera también lo deslizaba Macarena, es tradicional de repente con Javier Milei. En España pasó más o menos lo mismo. Incluso fue un poquito más conflictiva esa
esa visita, sin ir más lejos. Te dejo ahí la palabra, Luz. Sí, yo creo que es representativo de un espíritu que tiene el presidente Milei de horadar el multilateralismo y el bilateralismo de manera sistemática, digamos. O sea, yo estuve hace poco en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo en Colombia, no había representación de Argentina. Hace poco también se celebraron los 30 años de la Convención Belém do Pará en Chile, con la presidencia de Chile. Se celebró esa 9ª conferencia de Estados Partes, Argentina tampoco estuvo presente, en un evento que en definitiva invitaba a nuestro país. Había una silla vacía, ¿cierto? Yo creo que esto es sistemático. De alguna manera, lo que nos transmiten desde Argentina también es que hay mucha molestia con estas agendas personales del presidente Milei, que son financiadas con erario del Estado, y que de alguna manera pareciera que buscó justificar a última hora organizando una reunión con nuestro presidente. Y yo creo que sí, a veces las negativas también son estratégicas. Y leía, por ejemplo, a Teodoro Rivera, que hablaba de cómo las relaciones personales son importantes para generar las relaciones diplomáticas, y yo creo que muchas veces para esas relaciones personales el marcar límites es tan importante como las reuniones mismas, digamos. Yo creo que es importante que Chile también ponga el marco de cuál es la relación que se tiene con Argentina, que debe tener cierta estructura, que estamos dentro de relaciones diplomáticas, que no bailamos en el fondo al ritmo que pone la música Milei solo porque él tiene un estilo diferente, digamos. Aquí la diplomacia tiene formas muy determinadas, ¿cierto? Que tienen décadas de desarrollo y qué es lo que se esperaría, digamos, de la altura del primer mandatario del país vecino, digamos, que tuviera dentro de sus prioridades también el avisar y el generar una reunión de carácter formal y protocolar con nuestro presidente. No todo se puede hacer por llamada y por una juntita ahí en el pasillo, digamos. Sí. Buen punto también eso que plantea Luz Macarena en torno a algo que de repente notamos en las relaciones entre los países, incluso en las declaraciones, una cierta relativización de estas bases o estas reglas en torno a la diplomacia. Me da la impresión de que de repente también nos estamos encontrando con demasiada frecuencia esta relativización de lo que son los usos y costumbres a nivel diplomático. No sé cómo lo ves tú. Sí, de hecho, el tema yo creo de las relaciones internacionales, sobre todo, por ejemplo, durante la gestión de este gobierno chileno, ha hecho mucho eco, ha hecho mucha noticia, cuando yo no tengo memoria de gobiernos anteriores donde hayamos tenido, por ejemplo, problemas diplomáticos con embajadores, por las relaciones, por ejemplo, con Israel, etcétera, con otros países. Y eso en el fondo demuestra la importancia de profesionalizar un poco los cargos diplomáticos, pero también obviamente de defender una postura y una mirada de Estado que sea, que en el fondo que sea consecuente con el tiempo y con la historia del país, y no solamente con las percepciones del gobierno de turno. Sí. Y Y va eso muy de la también mano obviamente... también con la impronta que quiere poner cada gobierno también. Sí, pero siempre en el fondo tiene que haber una línea diplomática que tiene que en el fondo ser consecuente con en el fondo la historia del país, de cómo nosotros hemos llevado constantemente las relaciones internacionales. Si tú te fijas, siempre como de los primeros candidatos presidenciales que hay, siempre son los ministros de Relaciones Exteriores, porque finalmente tienden a tener una agenda que es muy transversal y muy respetada tanto por el oficialismo como por la oposición. Algo que no hemos visto durante este gobierno por distintas razones y porque en el fondo también ha quedado manifiesto que han habido obviamente personajes que han llegado a embajadas que son muy importantes sin la experiencia necesaria para poder llevar una agenda clara adelante. Y en el caso, obviamente, de Argentina, también lo estamos viendo ahora con el actual presidente y en el fondo como que es demasiado importante, en el fondo, mantener, y este gobierno actual de Chile va a tener que hacer un esfuerzo mayor por mantener esta relación bilateral entre ambos países, porque no solamente es clave por la proximidad geográfica, sino que también porque hay profundos lazos que son históricos, económicos, culturales, que nos unen en la historia. Entonces, todos estos años de cooperación en distintas áreas, como es el comercio, la energía, la infraestructura
transfronteriza, las gestiones de recursos naturales en el sur. En el fondo, como que son tantos temas que tienen impacto no solamente en nuestros países, sino que en la región en su conjunto. Entonces, cualquier señal que se envíe de distanciamiento o de falta de diálogo entre los líderes de ambos países puede tener repercusiones que van más allá del ámbito político, que finalmente afectan las confianzas entre ambos países, la capacidad de colaborar en el fondo en el futuro en desafíos que son importantes y compartidos para ambos. Y es fundamental que en el fondo para los futuros encuentros que se organicen haya una visión más clara, más estratégica, más pensada, para asegurar que las relaciones entre ambos países se mantengan sólidas y no dependan obviamente, de la ideología Sí. del presidente de turno para poder mantener una buena relación. Ujú. Luz, también entrando en ese mismo tema, ahondando un poquito también en lo que Sí, habías planteado antes. sí, yo no comparto el diagnóstico respecto de las relaciones internacionales que ha llevado el presidente Boric. Creo que sí. No podemos caer en esta como falsa ecuanimidad de las relaciones internacionales que veíamos ahora, digamos, como que no se permean por el color político o por ciertas convicciones del gobierno de turno. Yo creo que eso siempre ha existido por cómo se dan las comunicaciones en este momento de la historia, digamos. Hoy más que nunca estamos enterados de qué es lo que está pasando y qué es lo que hacen nuestros países con respecto a distintos temas contingentes, ¿cierto? Creo que ahí el presidente Boric ha tomado determinaciones que se pueden compartir o no a nivel político, pero que no tienen que ver con un deterioro de las relaciones internacionales, y mantener las relaciones internacionales tampoco puede significar una condonación respecto de cualquier hecho que ocurra en otros países, digamos. La situación en Argentina es bien compleja. No creo que esta decisión que tomó el presidente Boric atienda precisamente a la política interna que ha llevado el presidente Milei adelante, pero creo que principalmente la responsabilidad que cabe en esta dificultad para tener relaciones bilaterales con Argentina tiene que ver con cómo entiende el gobierno de Argentina actual las relaciones entre los países, que se asemejan más a una relación de intercambio comercial que a honrar, como decía Macarena, una historia entre ambos países, digamos. O sea, Milei viene, dice un par de palabras que tienen que ver con su opinión respecto del gobierno, pero no pareciera ser que tiene la intención de mantener tampoco esa relación más profunda, y eso tiene que ver con una postura de ultraderecha, que tiene que ver con un ultraliberalismo en el fondo que pretende llevar lo individual hacia el extremo de que incluso cada país no requiera, digamos, del otro, que eso es lo que un poco representar con estos ejemplos de respecto del multilateralismo también que tiene Milei, que busca deslegitimar espacios que están sumamente consolidados a nivel internacional. Yo no creo que el problema en este caso en particular recaiga en nuestro gobierno. En definitiva, el gobierno de Chile en este periodo ha tomado determinaciones importantes en política exterior, ha diseñado y está implementando una política exterior feminista, así como también lo han hecho otros países, que significa una modernización de las relaciones internacionales y un llevar a otro estándar las relaciones internacionales, que es sumamente relevante. Yo creo que se han hecho cosas interesantes, que también se vayan profundizando en un futuro, y que la política exterior feminista haya llegado para quedarse no solo a Chile, sino también al mundo entero, y esto permee a otros países y al multilateralismo también. Nos quedan los últimos minutos, momentos para ir cerrando ideas. Macarena, quiero quedarme también con el aspecto de loas que hubo de Milei particularmente al modelo económico chileno. Ya lo decíamos, dijo que ha perdurado pese a los cambios de signo político, un poco también caracterizando la mirada que tiene de nuestro país. De repente es bastante más crítico en todo caso cuando está fuera de nuestra frontera, pero independiente de eso, centrémonos un poco en lo que es también el diagnóstico y el balance que hace Milei, y que uno también lo podría analizar desde la perspectiva de lo que es efectivamente el trasfondo y de la base de su ideología política o ideología que se lleva adelante en su gobierno. El tema económico, que también de alguna manera Luz lo dejaba entrever en su anterior intervención. ¿Cómo valoras también estos apuntes que hace Milei? Sí, la verdad que, claro, bueno, llama la atención, primero en el fondo, claro, que
haya elogiado obviamente el desarrollo económico de nuestro país durante el tiempo tiene que ver también con una imagen que Chile ha tenido, obviamente, una estabilidad que Chile ha tenido frente a la región y frente al mundo durante distintos gobiernos de los últimos 30 años, eh, pero que en el fondo como que tienden a ver a lo que yo te decía anteriormente con una continuidad en cómo se desarrollan no solamente las miradas y las estrategias internacionales, sino como también el desarrollo de las políticas económicas, públicas, políticas y sociales del país. Sí, en el fondo llama la atención que no haya aprovechado la oportunidad para criticar obviamente la gestión económica de este gobierno. En el fondo eso lo hace tener una mirada como mucho más estadista. Sin embargo, volviendo al tema de las señales, yo creo que es súper importante para poder mantener las relaciones con dos gobiernos que son tan distintos y que en el fondo van a tener confrontaciones, obviamente, en el corto plazo, el mediano plazo, lo que quede en cada uno de los gobiernos. Son súper importantes las señales y por eso yo refuerzo el tema de que el gobierno actual de Chile frente a este tipo de situaciones tiene que enviar en el fondo señales y hacer esfuerzos obviamente extensos para poder intentar reunirse con el mandatario o al menos obviamente extender invitaciones, etcétera, ponerlas de manifiesto a través de la prensa para que en el fondo no se generen estos comentarios como de que al final las ideologías de cada uno terminan fracturando o poniendo en riesgo las relaciones bilaterales de cada país. En el caso, bueno, obviamente de Chile, es verdad que en las últimas semanas, con todo lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la política exterior de Chile ha mostrado como una madurez para ir más allá de las fracciones internas que hay, obviamente, al interior de nuestro gobierno, donde en el fondo las ideologías muy marcadas tienden a tensar la situación. Y en el fondo hemos visto en el fondo que se han aprendido lecciones después de todo lo que vimos con estos casos bochornosos, por ejemplo, Herrera, Velasco, de Polo, cuando tuvieron obviamente polémicas que fueron bien marcadas en su momento en los distintos países y que en el fondo quebraron un poco la imagen que tenía Chile en materias de política exterior. Entonces, es importante que se vayan enviando señales y se vaya obviamente aprendiendo los errores porque al final la política exterior de Chile tiene que tener una mirada transversal y tiene que, en el fondo, no solamente transversal, sino que ser profesional y estar fortalecida para que se mantenga en el tiempo. Luz, para cerrar el panel, te dejo ahí también la palabra, hablar un poco del enfoque de las palabras de Milei, el enfoque también desde una perspectiva de elogiar el modelo económico en el país, la forma en que se han estado haciendo las cosas en los últimos años. Sí, a mí no me extraña que haya elogiado el modelo que se parece mucho al que él está intentando perpetuar en Argentina. Ha desmantelado más de 24 políticas públicas que iban en directo beneficio de las personas. Tienen una política de un populismo que empobrece de manera concreta a las argentinas y los argentinos, y un poco el libre mercado que él nos está elogiando ha hecho lo mismo con nuestro país y ha agudizado las desigualdades entre las personas de manera constante, permanente, y yo creo que a eso atiende en el fondo ese elogio. Yo creo que si no ha criticado la gestión económica del presidente Boric, tiene que ver con que tampoco se han tomado ninguna medida que busque necesariamente o logre desmantelar el libre mercado que lleva adelante nuestro país, que es lo que parece preocuparle de mayor manera al presidente Milei. Y yo creo que es bien noble de parte de Macarena también reconocer esa madurez del gobierno de Boric en relación a cómo se ha abordado la situación en Venezuela. Creo que habla de una solidez de liderazgo del presidente, de las relaciones internacionales bien relevante. Así que yo creo que en definitiva, si se está hablando más de Chile en relaciones internacionales, también puede tener que ver con que nos estamos volviendo un poco más relevantes en las relaciones internacionales. Y cuando mantenemos una absoluta neutralidad en todos los espacios en los que nos desenvolvemos, en definitiva nuestro país se vuelve irrelevante, y yo creo que Chile está marcando un énfasis y ciertas convicciones también a nivel internacional, porque en definitiva las relaciones internacionales no obedecen solamente a cómo yo me preservo en mi equilibrio, sino a cómo
cómo entendemos a los países hoy más que nunca situados en una realidad regional y global que está absolutamente interconectada. Y eso requiere que tengamos una política mucho más comprometida con ciertos principios, como por ejemplo la defensa de los derechos humanos, la igualdad entre las personas, un feminismo que logre la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, hay principios que no se pueden renunciar y en la defensa de esos principios muchas veces el presidente en relaciones internacionales tendrá que golpear la mesa y ser enfático como lo ha sido con la situación de Venezuela, por ejemplo. No me queda más que agradecerles, Macarena Cox, Luz Raidel, quienes nos acompañaron en el panel de día viernes. Que tengan excelente fin de semana y nos estamos reencontrando pronto en una nueva opción para conversar de los temas de contingencia. Un abrazo a ambas, que estén muy bien. Igual, que estén muy bien. Igualmente, Chao. nos vemos. Chao, Chao. chao.